¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Un Mundo Alucinante. Ángela Becerra, escritora colombiana, en su libro, excelente novela que las voy a presentar próximamente aquí para ustedes, algún día hoy, dice que ¿qué son nuestras vidas? Son libros que vamos escribiendo. A medida que vamos viviendo, en estos libros de nuestra vida, vamos produciendo tachones, borrones, pero luego queda como una cicatriz en la hoja, es decir, queda nuestra huella. Díganme si esa no es una buena definición del libro. Y ella dice al final, nada de lo que nos sucede se acaba. Finalmente los libros son una metáfora de las huellas que dejamos en la vida, aprovechando de que tengo un programa de libros y sobre libros. Estamos en plena época de la COVID-19, de un virus. Esta novela les va a apasionar, escrita mucho antes de esta historia, 2006, Stephen King, el célebre autor de terror estadounidense, que él se imaginó exactamente, Estados Unidos, vamos a estar junto allí a un hombre llamado Clayton Riddle. Clayton Riddle es un humorista, le están por publicar sus historias, está en Boston, y de repente, ¿qué ve? Aviones que se caen, autos que chocan entre sí, personas que se atacan de manera salvaje. ¿Pero qué les está pasando? Entonces este hombre huye rápidamente acompañado de dos personas. Había sido que la historia se imagina que yo haga esto en este momento, me saque el celular y diga, hola. Pues bien, a través del celular, si uno llega a recibir una señal que se llama el pulso, esa señal actúa como un virus y nos vuelve totalmente locos, salvajes y absolutamente irracionales. La pregunta es, estamos, por supuesto, entonces produciendo zombies. ¿Y qué va a pasar con los que todavía no cayeron porque no escucharon esa señal a través del celular? Terror puro, de Stephen King. Se adelantó al tiempo. Esta obra es del año 2006, se llama Cell, celular en inglés, está a disposición del público. No es de sus mejores novelas, pero es muy entretenida y muy actual. Y siguiendo con este momento de virus, vamos a una película basada en un libro que hizo historia, La amenaza de Andrómeda. La amenaza de Andrómeda es una película de David Wise, el que dirigió Sonrisas de Lágrimas y West Side Story. Robert Wise se basó en un libro de Michael Crichton del año 1969. A propósito, Michael Crichton iba a pasar a la historia realmente no por este libro, sino porque el tema del Parque Jurásico. ¿Qué pasa aquí? Un satélite artificial, satélite nuestro, se estrella en una localidad cercana a Piedmont, en Nuevo México. ¿Qué ocurre allí? Casi todos los habitantes de esa ciudad, y el satélite no chocó contra la ciudad, casi todos los habitantes de esa ciudad cercana al accidente de este satélite, aprovechamos la cuarentena. Ahora la gente está más tiempo en la casa. Entonces la pregunta es, ¿lee más que lee? Fíjense ustedes aquí. En los primeros días de la cuarentena, por lo menos tuve que quedarme en casa. O sea, ¿Comiste un libro entero? Sí, sí, no. Inclusive el diario de Ana Frank, ese lo que leí. Y estoy leyendo Flujo de Efectivo de Robert Kiyosaki, que es un libro financiero. ¿Por qué te interesa eso? ¿Por qué lado? Porque yo soy contadora. Me gusta la finanza. ¿Por tu área? ¿No? Por mi área, sí. ¿Qué pasa con una problemática social muy fuerte? ¿Qué pasa con niñas que son abusadas? Y sobre todo, ¿qué pasa con los testimonios al respecto? Un libro que yo les recomiendo especialmente es Arasunu. Arasunu es Trueno. Y estamos con una de sus autoras, porque es un grupo de colegas periodistas el que elabora esta apasionante obra que nos muestra con crudeza lo que ocurre cuando se trata de abusos a chicas menores. Y estamos con Cristina Martínez, colega nuestra de mucho tiempo. Luego, Cristina, encantado de tenerte. No, encantada de estar aquí contigo, Carlos. Un placer para mí, un honor poder compartir este espacio y comentar un poco sobre Arasunu. A los que todavía no les va a impactar. En primer lugar, entonces, ¿cómo definirías el libro Arasunu? Bueno, Arasunu, como dice en su tapa, es un compendio de historias que no son nada bonitas, pero es
la realidad, son historias crueles, dolorosas, de hoy en día mujeres, pero que han arrastrado por años lo que fue su infancia. Esa etapa que debió ser la mejor de nuestras vidas, que siempre recordamos de una manera dulce. Sin embargo, estas 6 mujeres no lo recuerdan de esa forma, sino que es la peor etapa que han vivido en sus vidas, Carlos. ¿Qué pasó con ellas? Contanos cómo llegaron a ellas. Bueno, decidimos con este grupo de trabajo hacer este material después de un análisis. Queríamos abordar un tema tabú en nuestra sociedad y decidimos hacerlo sobre, uno, el abuso infantil y por otro lado, niñas, porque siguen siendo las mujeres las víctimas en su mayoría. Sabemos que también hay hombres, por supuesto que sí, pero son hasta ahora las mujeres, por lo menos en nuestra sociedad, los casos que se reportan afectan más a las niñas, ¿verdad? Entonces decidimos hablar de esto. No fue nada fácil, encarar este tipo de entrevistas, porque son entrevistas que nosotros fuimos haciendo. No es nada fácil para nosotros mismos, porque es revivir ese momento de dolor de una persona, personas que hoy en día son profesionales, han recapitulado sus vidas, pero que en el momento de hablar de esto, uno los remonta a esa pesadilla que les persigue hasta ahora. Así que tuvimos que asesorarnos también de cómo encarar esto y no revictimizar a las personas, ¿verdad? Entonces decidimos contactar uno siempre conoce alguna que otra persona que ha pasado por esto, incluso a veces hablando salen, te sorprende la cantidad de personas que fueron víctimas de abuso en una charla así informal. Y todo lo que vivieron, cómo lo vivieron, toda esa sociedad, el seno familiar, porque sigue siendo el punto principal donde se origina esto, el seno familiar, que debe velar por la seguridad de las niñas y de los niños, es donde más ocurren este tipo de cosas. Así que contactamos con ellas, con las personas que cada periodista ya conocía, ¿verdad? Y de forma, incluso yo manejé mis notas sin que el otro autor sepa quién es. Entiendo. Cuidamos muchísimo la identidad, entonces le pedimos a cada una que elija un seudónimo en guaraní, que las represente, que las identifique. Por eso en cada capítulo van a incluso ver también eso, el significado que tiene para estas mujeres el seudónimo en guaraní que han decidido, como por ejemplo Usapú, Ubu, que es lo que significa para ellos para ellas esa palabra. ¿Qué es lo que más te llamó la atención en el caso de tu entrevista, Cristina? Bueno, la fuerza de estas mujeres, porque si uno lee todo lo que vivieron, porque no es solamente el abuso sexual, sino que pasan muchas otras cosas, muchos conflictos, necesidades, falta de protección, rechazo familiar. Carlos, hiciste el prólogo, también estuviste leyendo sobre eso, entonces uno se pone en el lugar de ellas y se pregunta cómo hicieron para superar, y hoy en día son profesionales, son madres, son esposas, entonces uno valora su vida, lo que le tocó vivir en ese momento comparado con lo que estas mujeres pasaron y superaron. ¿Estos casos quedaron o no en la impunidad en sus momentos? Solo una pudo denunciar, pero ya después con la nueva legislación que permite denunciar casos que ya ocurrieron anteriormente, porque recordarás, Carlos, que antes sin ninguna prueba era ir a contar algo en vano, ¿verdad? Ese caso se judicializó, pero esta persona, para poder conseguir pruebas, tuvo que incluso volver a hablar con su victimario, ¿verdad? Y hacer prácticamente que confiese el hecho para que tenga una prueba. De igual manera, eso se sigue dirimiendo en la justicia, todavía no tiene una conclusión. Los demás casos nunca ni siquiera fueron denunciados. Sigue siendo una realidad actual esto también, porque según las estadísticas oficiales del Ministerio de la Niñez, 10 casos diariamente son denunciados. Denunciados. Quiere decir que hay un subregistro aparte, porque esta no es que aumentaron los casos de abuso sexual, sino que simplemente se denuncian más. Antes, en la época de estas mujeres, justamente, eso quedaba allí. Uno le contaba a su familia, a aquella persona de confianza,
y le decían, no, eso pasa nomás luego, cállate, ¿verdad? O es tu culpa, muchas Efectivamente, se hace sienten culpar a la culpables, víctima. sí, sí, porque vos luego sos buscona, vos le provocaste, incluso hay una de las historias muy fuertes, creo que es una de las más fuertes, donde una niña que sufrió un intento de abuso, ya un abuso porque fue un manoseo por parte de un vecino, va y le cuenta al abuelo lo que le ocurrió. El abuelo le pregunta cómo le hizo y le hace lo mismo. De terror. Esa historia la recuerdo particularmente porque me llegó hondo cuando estaba preparando el prólogo. Es decir, la niña que abusada por un vecino va y le cuenta al abuelo y el abuelo le hace lo mismo a ella de lo que ella relató al vecino. Claro. En su intento de buscar protección, de buscar ayuda, recurre a la persona, a la figura paterna que ella tenía en ese momento. El abuelo. El abuelo. Y sin embargo, esta persona la defrauda y le hace lo mismo, ¿verdad? ¿Qué huellas, si vos tuvieras que señalar, dejaron estas experiencias en estas niñas o ya mujeres mayores? Todas manifiestan que tienen mucho miedo. Miedo, hay una, por ejemplo, Isapul, que dice, todas las noches me pongo a pensar antes de dormir, nunca se me pasa quién en estos momentos estará intentando abrir una puerta para poder salir y dejar de ser una víctima de abuso. Es algo que te marca de por vida. Hay algunas que son madres y cuentan que su mayor miedo es que sus hijas o sus hijos pasen por la misma situación que ella, pero sin embargo tratan también a través de sus actividades de hacer hincapié en esta cuestión, ¿verdad? De visibilizar, porque eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? No callarnos, sino hablar del tema, visibilizarlo, porque esto ocurre, es un flagelo, y no solo en nuestra sociedad, sino en todas las sociedades del mundo, y la impunidad es tremenda, Carlos. ¿Generalmente son los familiares quienes abusan? Sí, en su mayoría, por lo menos en estas historias sí, y de hecho también los datos oficiales de las denuncias hablan de eso, ¿verdad? De que se sigue dando en mayor parte en el seno familiar o en el entorno cercano por lo menos, ¿verdad? ¿Cómo reiniciaron sus vidas? Bueno, todas casi se enfocaron en el estudio. En el estudio, sí. Todas querían superarse. Eso es algo en común que nos llamó mucho la atención porque fue una coincidencia, digamos, sin querer, que surgió, que todas quisieron superarse y ser profesionales. Incluso algunas lo están siendo ahora ya de adultas, porque no tuvieron esa posibilidad ni en su infancia, ni en su adolescencia, ni en su juventud, ¿verdad? Algunas fueron madres muy jóvenes, entonces posterior a eso pudieron lograr acceder a la universidad, incluso algunas terminar el bachillerato, ¿verdad? Que justamente cuentan historias. Algunas incluso tuvieron que ejercer algunos oficios para poder sobrevivir y ya después realmente poder acceder a la carrera que querían realmente en la vida. Durante el tiempo en que ocurrían los abusos, yo recuerdo muy bien sus relatos, si pudieras compartir con la gente cómo ellas vivían, cómo intentaban buscar ayuda. Bueno, era una historia de terror si uno se pone a leer las veces que intentaban salir, buscaban irse a otras casas. En esas casas incluso volvía a ocurrir lo mismo. Huían, vivían en la precariedad, no tenían nada. Y es más, hasta hoy en día estas mujeres no tienen apego material, porque son personas que lo que hacían era sobrevivir y evitar nuevamente ser abusadas. Y cada vez que buscaban ayuda se les cerraban las puertas, hasta que en algún momento aparecía alguna persona que les daba esa oportunidad y se agarraban de eso, ¿verdad? Y ahí, en ese momento, ellas, ¿hoy cómo están? Hoy están bien, hoy están ya viviendo una vida que uno ve normal, uno no se va a imaginar lo que pasaron, pero todas coinciden en que eso es algo que nunca se olvida. Ellas tienen ese dolor y lo que menos quieren es que otra persona pase por lo que ellas pasaron. Pero es terrible porque por lo que ellas pasaron, me decís, oficialmente denunciadas, luego hay nada menos que 10 casos por día, por lo tanto tienen que ser mucho más con el subregistro. ¿Qué pasa hoy con estas denuncias? Y bueno, son denuncias que llegan al estrado judicial, pero muchas veces tampoco avanzan, Carlos, porque es un desgaste, no hay un suficiente apoyo, por lo menos es lo que vemos a través de las noticias.
al final muchas familias desisten, o si el abusador tiene algún recurso, algún amigo, consigue una pena alternativa, estar en su casa, y es algo, sinceramente, en mi opinión, que no se curan, porque no se trata de una enfermedad. Es una persona que toda la vida va a tener. Un abusador es abusador desde el momento en que lo hizo la primera vez hasta el final de sus días, considero yo. Esa es mi postura. Que ahí no hay cambio posible. Para mí no hay cambio, Carlos, porque es lo mismo que te guste algo a vos. Sí. Y no vas a, tal vez dejes de tomar café, ¿verdad? Pero no te va a dejar de gustar, ¿verdad? Así que hay una cuestión de fondo, y que es justamente trabajar ese tema de que este abusador no sea reinsertado de forma normal a la sociedad, que creo que es una materia pendiente, porque algunos, y las penas son muy bajas, salen y aún son jóvenes y vuelven a reincidir en muchos casos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el Estado hace para asegurar que esa persona no vuelva a dañar a otros niños, a otras niñas? Esa es una materia pendiente, lo considero yo, dentro de nuestra legislación. Porque ¿qué pasa entonces con el abusador? ¿Y hay algún control? ¿O cuando vuelva a ser, recién ahí la justicia va a ir a actuar nuevamente? ¿Cómo encarar hoy este tema, te parece a vos, desde el punto de vista social y judicial? Bueno, es un tema difícil de hablar porque existe la figura de la revictimización. Hay que cuidar muchísimo de no infringir ciertas normas para proteger a las víctimas, pero sí hay que hablar del tema, ¿verdad? Hay que hablar. Esto ocurre, y cuando uno sabe o sospecha, denunciar donde corresponda. Eso es lo primordial, ¿verdad? No seguir con ese cállate, esto va a quedar así. No, hay que tomar cartas en el asunto desde el lugar de donde nos toque a cada persona. Y finalmente, ¿y a nivel del Ministerio Público qué se puede hacer a nivel del Poder Judicial? Y bueno, yo creo que es una cuestión que deberían debatir, y de hecho lo hacen. Siempre están tratando de articular acciones con la Secretaría, con el Ministerio de la Niñez, pero falta más, ¿verdad? Sabemos que hay muchos hilos pendientes, pero esto es principal, porque nuestros niños, nuestras niñas son nuestros tesoros, ¿verdad? Ellos son indefensos, dependen completamente de nuestro cuidado, ¿verdad? Nadie más que los adultos y la sociedad en sí tiene ese deber y obligación de protegerlos. Entonces hay que extremar medidas siempre en cuanto a los niños y las niñas. Terrible, terrible y emocionante. Arasunu, entonces, este libro está en venta. Explícanos cómo, Cristina, su distribución. Sí, estamos teniendo la venta de video por las circunstancias con el delivery correspondiente, así que puedo dar mi número de teléfono, 0981-195-335. Pueden escribir al WhatsApp, llamar, entonces coordinamos para la entrega. Felicidades, Cristina, muy amable. Muchas gracias. Extraordinario retrato de lo que es el descenso a los infiernos, de la falta de respeto a la condición humana. Arasunu, volvemos enseguida. Y seguimos. ¿Qué libros están leyendo? ¿Qué libros quieren recomendar? Aquí está el sondeo que hicimos. En este tiempo de cuarentena me tomé un tiempito para leer, amén de lo que es Yo estoy estudiando Derecho también, estoy en el último año en la Facultad de Derecho de la Nacional. Y leí este libro que es Césares, que habla de la Roma antigua, de los distintos emperadores, de un autor, José Manuel Roldán, español, y entonces la verdad que acá marca el señalador que estoy empezando a leer y me resultó bastante interesante. Recomiendo su lectura para aquellos que quieran saber un poco los orígenes del Imperio Romano. Y ya que estamos en un periodo de amenaza por una peste, por un virus, hay una obra de la literatura que hizo historia: El diario del año de la peste. El libro fue publicado en 1722, estamos hablando del siglo XVIII.
El autor es el inglés Daniel Defoe. Una advertencia: este hombre, más que por este libro magnífico, pasó a la historia por el libro sobre Robinson Crusoe. En él se basó efectivamente Daniel Defoe y retrata exactamente qué pasa. Una tremenda peste, la historia es real. En Londres, una peste llegó a afectar entre 1664 y 1666. Entonces, ¿qué hace este hombre? Se ubica como si hubiera estado él y comienza a hacer una crónica periodística. Se considera que es una de las primeras grandes crónicas periodísticas. Así como lo que hacemos nosotros hoy. Número de muertos, solamente que no por hora, número de muertos por día, retrata las calles vacías de Londres, hace un recuento de muertos. Por supuesto, ¿cuáles son las medidas de confinamiento? Son terribles. A la gente enferma se la tapiaba, se la encerraba en su casa y se la clavaba allí adentro de las puertas para que no pudiera salir. Relata a ricos huyendo supuestamente porque en sus casas de campo no les iba a afectar la peste, a padres que abandonan a sus hijos. Hay una visión periodística con anécdotas emocionantes, dramáticas, humorísticas. Es como si el hombre hubiera vivido en la peste en Londres y comenzara a relatar con un criterio periodístico. Se llama El diario del año de la peste, de Daniel Defoe, es de 1722, una de las grandes obras de literatura mundial y a propósito directamente vinculada a una sociedad amenazada por una peste. Los indígenas del Paraguay, este es un texto que yo les recomiendo especialmente, está en su tercera edición actualizada, los autores son José Zanardini y Walter Biederman. Es el acercamiento a la cultura de los 20 pueblos indígenas de nuestro país, concretamente cómo se sienten, cómo viven hoy. Uno puede adquirirlo contactando a la librería, a Servilibro, a través de sus redes o teléfonos, y Servilibro en este tiempo está haciendo delivery. Arazunú, Trueno, este libro que hoy comentamos con una de sus autoras, Cristina Martínez, colega nuestro en el campo periodístico, es un descenso a lo peor de la condición humana. La historia de 6 mujeres que cuando eran niñas sufrieron abusos sexuales de diferente tipo. ¿Es un tema del pasado? No, del tremendo presente. 10 casos por día se denuncian a nivel de la Fiscalía y no todos se denuncian. Es una tarea pendiente como sociedad porque finalmente podemos convertir una sociedad cada vez más violenta contra los niños y niñas. Nos vemos en la próxima emisión de Un Mundo Alucinante.